Buenas tardes a todas y a todos. Por encomienda del dial.com vamos a hacer alguna referencia a la recientemente aprobada reforma a la llamada o conocida vulgarmente como Ley de Alquileres, es decir, la reforma a la Ley 27.551 que fuera sancionada y promulgada a mediados del año 2020 y también a algunos aspectos que se han modificado del Código Civil y Comercial de la Nación. Sabemos que desde la sanción y promulgación de la llamada Ley de Alquileres, la 27.551, bueno, se ha desatado un verdadero debate muy profuso en medios de comunicación, en publicaciones jurídicas también, con respecto a las bondades de la ley. La aplicación ha sido de difícil y complicado cumplimiento. Esto motivó una serie importante de proyectos, ya sea de derogación de esa ley, como también de reforma. Hemos dado cuenta de ello en varios artículos y notas aquí en el dial.com, como también de videos referidos a estas cuestiones. Lo cierto es que llegado el momento, el 23 de agosto pasado, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la modificación de la ley con sustanciales cambios en el articulado de la misma y también en algunos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando pasó a la Cámara de Senadores de la Nación, el 28 de septiembre pasado, directamente se descartó esa posibilidad y se hicieron algunas reformas que finalmente fueron giradas a la Cámara de Diputados y el 11 de octubre del corriente, por la madrugada, en la sesión especial octava del año legislativo de la Cámara de Diputados, se terminó aprobando ese proyecto que fuera enviado por los senadores. Lo cierto es que entre las modificaciones más importantes que podemos señalar, una está referida a la forma de ajuste. Esto era motivo de debates y de disputas con respecto a que el año de ajuste establecido por la 27.551 era un plazo muy prolongado, mucho más en un contexto inflacionario como el que venimos viviendo ya desde hace varios años. Por eso la Cámara de Senadores, cuando giró el proyecto con su reforma, limitó el ajuste a periodos no inferiores a 6 meses. Esto fue aprobado también en diputados, por eso se transforma en ley, con la característica de modificación que implicó dejar de aplicar el índice de contratos de locación, el llamado ICL, por un nuevo índice que ahora conjuga, por un lado, la variación establecida en el coeficiente de variación salarial, el CBS, y por otro lado, es decir, el índice de los salarios, del aumento de los salarios, y por otro lado, el llamado índice de coeficiente de estabilización referencial, el SER. Por lo tanto, básicamente estaría aplicándose allí la inflación establecida por el IPC, es decir, por el indicador de aumento de precios al consumidor que fuera fijado por el INDEC. En ese mix, lo que se estableció para evitar mayores aumentos con respecto a los índices salariales es que precisamente los índices que corresponden al CBS se tomen al 90% del aforo, o con un aforo del 90%, mejor dicho, a los fines de poder evitar que aumentos puntuales en determinados meses del promedio anual que se va a tomar con referencia a esa constitución del nuevo índice no generen un aumento desmedido más allá de los salarios promedios en la economía de los trabajadores registrados.
Con este nuevo índice es como se va a ajustar entonces a aquí en más, una vez promulgada y puesta en aplicación esta ley, que mantiene los 3 años de piso mínimo de locación para los contratos de locación en general y por otro lado lo que sí se establece es que los contratos de locación de vivienda o de casa habitación se van a fijar o se pueden fijar únicamente en moneda nacional y agrega en su articulado una cuestión bastante llamativa e importante que es que la publicidad de los alquileres, ya sean los métodos tradicionales como los más modernos vinculados a las plataformas o aplicaciones digitales, sea únicamente en nuestra moneda. Es decir, se elimina la posibilidad que en las locaciones urbanas destinadas a vivienda o con destino habitacional se pueda utilizar otra moneda. Comúnmente vemos que hay muchos alquileres que en los últimos tiempos se han fijado en dólares estadounidenses. Por otro lado, hay una serie de beneficios impositivos y fiscales que establece la nueva normativa. Con respecto a los locadores o propietarios, quienes tengan hasta 2 viviendas en alquiler, ofrezcan al mercado esta posibilidad, van a correr con la exhibición del monotributo. Tanto para locadores como para locatarios podrán darle utilidad a hasta el 10% de lo que se establezca en los contratos de locación como precio a los efectos de desgravar el impuesto a las ganancias, siempre y cuando estos contratos de locación se encuentren debidamente registrados en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Recordemos que el artículo 16 de la 27.551 se mantiene y por lo tanto la obligatoriedad de la registración de los contratos, así como también la resolución que en su momento emitiera la AFI. Otra de las cuestiones relevantes tiene que ver con el desgravamiento que se hace con respecto a al impuesto a los créditos y débitos bancarios en las cuentas, ya sean cajas de ahorro o cuentas corrientes, en donde se apliquen los pagos y las recepciones de dichos pagos en los contratos de locación. Es importante también destacar que con respecto al impuesto de bienes personales, también va a ser factible la desgravación con respecto a las viviendas que se ofrezcan a la locación de uso destinado a vivienda, hasta los límites que establezca la propia ley del IVP, es decir, fijada por el artículo 24 de la norma. Se invita a través de esta ley recientemente sancionada, tanto a las provincias como a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a acogerse a estos beneficios a los fines de propender a una mayor oferta locativa también en el interior del país. Lo cierto es que no tenemos todavía una noción clara de qué sucederá con respecto a la aplicación concreta en la realidad efectiva de esta modificación de la ley, que esperemos que esto implique una mayor oferta locativa, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las grandes urbes del país, que se ve muy mermada, con difícil acceso a las personas y a las familias a la vivienda. Seguramente la difusión de la ley y ver cómo es receptada una vez puesta en aplicación podrá determinar su utilidad y además los efectos, ya sea positivos como no deseados, con respecto a lo que suceda en el llamado mercado locativo. En síntesis, entonces, tenemos nuevo plazo de ajuste, no inferior a 6 meses, con nuevo índice de ajuste, el llamado casa propia, el que comentábamos anteriormente. ¿Por qué casa propia? Porque es el que utiliza el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación para aplicar a los planes de vivienda llamados Casa Propia precisamente y Procrear 2.
También tenemos beneficios impositivos y fiscales. Tenemos la obligatoriedad de mencionar y establecer los alquileres, los cánones locativos en moneda nacional. Y finalmente sabemos, por supuesto, que esta nueva ley se va a aplicar a los futuros contratos de locación, no por supuesto a los que están en curso. Sí, seguramente va a ser objeto de discusión qué sucede cuando los contratos de locación que se han venido desarrollando de acuerdo a la ley 27.551 venzan y eventualmente se quieran renovar. Sabemos que muchas veces la renovación implica una suerte de salto, gambito o incumplimiento de la ley vigente a los fines de procurarse ciertas ventajas, especialmente por parte de los locadores que de esa forma mantienen eventualmente vigente la ley anterior. En este caso, bueno, hay algunas ventajas que harán que antes de renovar se intente fijar un nuevo contrato con la nueva ley. De igual modo, como lo hemos dicho en varias oportunidades, la renovación tiene que tener una causal, una determinación, y tampoco puede ser in eternum ni hasta el plazo máximo que establece la legislación para los contratos de locación de bienes inmuebles. Es decir, deben ser por periodos cortos, porque si no, en verdad lo que se estaría haciendo es tratar de fraudulentamente sortear la aplicación de la ley. Esto es por ahora lo que podemos decir. Esperemos poder tener y contar con mayor información a medida que, una vez promulgada la ley, se comience a aplicar, y esperemos que no suceda lo que sucedió con la 27.551, que lamentablemente fue poco cumplida, poco aplicada y demasiado controvertida, lo cual hizo que su importancia, especialmente en algunos de sus capítulos, se dejara un poco de lado y terminara diluyéndose en el sentido original que se le dio al momento de su sanción.